Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Juan y ya sabes, soy el Lord Paninero acá, de vuelta con ustedes muchachos, trayendo obviamente nuevas colecciones y clásicas y de todo un poco. Muchachos, hoy día que tenemos hoy, pues toca un clásico, toca un señor clásico. Si vamos de vuelta a 1999, hoy día hablaremos de el Panini WCW, NWO o del World Championship Wrestling. Sí, la lucha libre, la clásica lucha libre donde puedes encontrar a Goldberg, a Bret the Hitman Hart, Diamond Dallas Page, Eddie Guerrero y pues obviamente pues tenemos a Kevin Nash, Hollywood Hulk Hogan, Scar Hulk, que descanse en paz, y bueno, todo el mundo del wrestling casi al final de los 90, comienzo de los 2000, que fue toda una sensación para muchos de ustedes que les gusta el wrestling. Obviamente muchachos, vamos a hablar de las más difíciles de encontrar, obviamente las plateadas, las clásicas. Bueno, ya sabes, no se olviden chequear la parte donde cuánto te cuesta, cuánto te vale. Y este video tendrá saludos para todos esos fans que siempre me han estado pidiendo saludos. Esta vez el Lord Paninero te va a recordar. Gracias por todos sus apoyos que nos ha dado, muchachos. Una vez más, gracias por seguirnos hasta el final del video. No te olvides en apoyarnos con un poderoso like, suscríbete, y si no lo has hecho, ¿qué estás esperando, brother? Y bueno, pues esta vez sin más preámbulos, sí, voy a decir comencemos, pero va a ser un poquito diferente, ¿no? Comencemos con el Wolfpack. Hola, ¿qué tal, coleccionistas de los cromos y de las figuras? Aquí está tu amigo Juan, el Lord Paninero, volviendo acá, muchachos, de vuelta, trayéndote obviamente buen material clásico. Muchachos, antes de comenzar hoy, me gustaría dar saludos a todos esos fanáticos, amigos y gente que siempre apoya el canal. Siempre que nos dan un gran consejo, un comentario, siempre nos apoyan ahí. Y siempre es bueno reconocer todo ese gran apoyo de ustedes, muchachos. Bueno, voy a comenzar con estos grandes amigos coleccionistas. Acá mi amigo José Sánchez y su famoso podcast de Wrestling y Punto. También tengo a mi amigo Mike Amaro, Ari Santore, Edwin Torres, Jared Flores, Luis Atay, Diego Armando, Jorge Lazo, Toto Rutela, Gio Fuentes, Everton Caliani, el King Arthur, y bueno, pues otros, las fans que siempre están ahí. Aquí my fan number one, Janine, awesome, Cousin Vicky, always present. ¿Quién tenemos ahí? Anita, la jefa, siempre no se pierde ningún capítulo. Y grandes amigos que siempre están ahí, como digo, apoyando lo que es el canal de YouTube. Bueno, tenemos ahí Tony, gracias Tony, Milton, Iván Tomar, Alan Alanis, Beto, Rubén Barona, Orihuela Arroyo y el primo Efraín. Muchachos, gracias por todos. Ahí comenzaremos a dar muchos más saludos de acá a futuro, pero siempre es bueno agradecer esto. Muchachos, de frente al grano, hoy día hablaremos del Panini WCW NWO, o más conocido como World Championship Wrestling de 1999. Tenemos una versión impecable de este gran show de lucha que salió a finales de los 90. De frente tenemos la carátula donde está el señor Goldberg y partes de la NWO como grandes participantes de lo que es este show. Comencemos, muchachos, despacito. Ahí tenemos a la mano izquierda, pues obviamente en la parte donde están, pues te dice cuántos stickers son. La clásica, la mano derecha, los que vienen de regalo, obviamente nunca los sacamos. Para comenzar, bueno, ahí tenemos despacito, tenemos acá lo que es los luchadores que fueron pues íconos ahí en esta parte de este show, ¿no? Bueno, obviamente Goldberg, Kevin Nash, Diamond Dallas Page, tenemos Hollywood Hogan y Ric Flair, una vez más grandes luchadores que hicieron a muchos de nuestra generación
y me incluyo en esto, ser parte de este show. Bueno, pues acá todo el mundo pues comenzó en Sudamérica. Esto fue casi a finales de los 90, plan de 98, salieron con mucha fuerza lo que es el wrestling y sí. He de robar una de las palabras clásicas de Hugo, mi estimado Hugo, que dice: Carlitos, dímelo, aquí en tu programa favorito. Sí, iba a decir la zona de guerra, pero obviamente es el WCW. Y acá tenemos pues un Kevin Nash, un gran luchador que fue el famoso rival de Goldberg. Muchos saben lo que pasó en esos eventos, cuando lo electrocutó ahí a Goldberg. Creo que también fue el fin de la WCW, pero bueno, ahí fue una histórica, ¿no? Acá tenemos el primer Undisputed Champion, que tuvieron, ¿cuánto? 177-0. Hablamos de Bill Goldberg, el popular que decía "Who's next?". Me encanta el sticker de su tatuaje. Pusieron eso ahí en ese lado. Está muy de moda tener eso en el hombro en esos tiempos. Muchas personas paraban de ver Raw de la WWF para ver cuando le tocaba a Goldberg pelear. Era icónico, era de frente. Creo que era una era pues inolvidable para muchos de los fanáticos de lucha libre. Y acá pues tenemos a Hollywood Hulk Hogan. Todos los conocen a él. Dejó la WWF y se vino a hacer otra caracterización, un gran personaje de la lucha, siendo el fundador o uno de los 3 fundadores de la NWO. Ahí está, mi estimado. Pues acá tenemos al Horseman, y de eso pues pocos ha de salir pues Chris Benoit, un gran representante, y Ric Flair. Una vez más, que formaron parte de una época de los 90s, ahí una que otra pelea ahí clásica. Pero me encanta este sticker plateado de ese Horsemen, y que son muy buenos. También un espacio para la lucha latinoamericana, por no decir por mucha influencia mexicana, y ahí sí tenemos a un ícono de la lucha, Eddie Guerrero. También tenemos a Rey Mysterio y lo que era la Juventud Guerrera en esos tiempos. Hicieron su propia, que era Latin World Order, y que estaban pues los luchadores mexicanos pues en esos tiempos muy conocidos, y que formaron parte de lo que fue esa legión de hispanos en la lucha libre. Muchachos, rapidín nomás. Tenemos las muchachas de Nitro, siempre poniendo presente ahí las chicas. Ahí tenemos a Kidman, Diamond Dallas Page, entre tantos, las muchachas que salían en la presentación conocida del show. Sigamos ahí un poco más de lo que son los peleadores más famosos que están ahí. Están Conan, que tenemos ahí, tenemos a Booker T al lado derecho. Y entre tantos, pues Saturn también formando parte, si no me equivoco, es Chavo Guerrero, que está justo ahí abajo, encima de Booker T. Muchachos, esto era la época dorada de lo que era la lucha libre, en esos tiempos donde se peleaba este show con lo que era el show de Raw. Ahí tenemos a Diamond Dallas Page, siempre poniendo presente, es en su famosa La Cortadora. Tenemos a Bretman Hitman Hart, clásico, el gran canadiense poniendo lo que tenía que poner ahí, mi estimado, un gran luchador. Sigamos, acá tenemos obviamente Scar Hall, o el muchacho malo, parte del NWO Wolfpack. También teníamos ahí a lo que es el gran Lex Luger, Total Package. Esa es la movida. ¿Cuál era la movida? Torture Rack, o el rack de tortura, cuando te levantaba. Aún me acuerdo de esa movida, tremenda movida de Lex Luger siendo un tremendo villano. Acá tenemos a Scott Steiner, uno de los pocos que le ganaron a Goldberg
pero el tipo sí que iba al gimnasio. Ahí lo ves bien fuerte. Me encanta esa plateada. Esos sí están bien. Estos stickers clásicos están bien hechos. Saben que no hay manera de fallarlas. Lo hicieron muy bien. Ahí tenemos a un ícono de la lucha, Sting, que aún sigue peleando, diciendo ahí presente. El Sting. Es Sting diciendo ahí, aquí estoy, muchachos. Sigamos. Ya casi llegando a la última parte. Ahí tenemos a Chris Jericho en sus inicios antes de ir a la WWF. Chris Jericho ha estado en todas. Entre tantos, pues no. Ahí tenemos a Eric Bischoff, el productor del programa, que hizo una revolución enorme en lo que es este show. Ya casi llegando a la parte del final. Obviamente que tenemos a Raven. Tenemos también los stickers extra del álbum, que obviamente ni siquiera los abro, ni siquiera los uso. Y la parte de cómo hacer cambios, o si te falta un sticker que hacer, a dónde dirigirte, ya sabes que tienes que hacer. Bueno, ahí poniendo esa parte para los coleccionistas. Y obviamente llegando a la parte final del álbum. Obviamente este es un álbum americano que salió en Estados Unidos y en Canadá. Poca difusión. Este es un álbum súper difícil de encontrar. Este es más fácil de encontrar, creo, que el Rusia 2018 versión suiza tapa dura, que este álbum, muchachos. Espero que les haya gustado. No se olviden en suscribirse al canal. Somos mucho más gracias a ustedes, mis amigos coleccionistas, disfrutando de lo que es el show hecho con mucho corazón para ustedes, muchachos, en tu canal favorito del coleccionismo, acá con el Lord Paninero. Bueno, muchachos, acá de vuelta con la parte favorita de muchos de ustedes. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Pues este álbum del 99, como les dije, es muy difícil de encontrar. Es probablemente una de las cosas muy raras que me ha costado demasiado a mí. Obviamente lo del álbum, que en esos tiempos pues valía que $1, no valía casi nada, pero obviamente pues esto tuve que hacerlo desde el inicio. Era para hacer un gran opening, muchachos, pero bueno, el tiempo es lo que falta aquí, así es que tuve que comprarme una caja. Esta caja fácil estaba de $150 a $200 y el álbum a esta época estarán 15 fácil. En estas cajas, en estos álbumes antiguos, puedes con la caja llenar todo el álbum sin ningún problema. Es bien raro que no te venga todo. Obviamente que tiene que ser más de 100 paquetes para llegar a eso, muchachos. Una vez más, gracias por seguirnos en el canal. No te olvides en suscribirte y activar la campanita. Y ya sabes, nos vemos la próxima. Mis panineros, no se olviden en suscribirse al canal y nos vemos la próxima.